Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén. Em, este es un pequeño experimento. Ahorita estoy experimentando con este tema de TikTok, de Facebook Live. También estoy en Facebook Live. Vamos a ver qué tal sale, porque pues realmente es el primero que hago en la vida. Bueno, hice uno hace poco, pero me salió muy mal y no. Em, Decidí volverlo a hacer. Lo voy a hacer un poco más corto. Y les voy a explicar de qué se trata esto, por qué decidí hacer esto de los lives, esto de TikTok. Obedece a una necesidad de empezar a comunicar muchas ideas que traigo yo en la cabeza, muchos sentimientos, muchas emociones, muchas reflexiones. Pero no son reflexiones al azar, no son reflexiones o pensamientos, como dicen los chavos ahora, random, ¿no? Son temas muy específicos que se están haciendo muy presentes en esta etapa de mi vida. ¿A qué etapa me refiero? Bueno, les voy a platicar un poquito de mí y ahorita les voy a decir cómo se llama la serie que pretendo yo iniciar con este primer video. Mi nombre es Carlos. Le he dado 59 vueltas al sol. Tengo 59 años. A veces me siento como de 39 o de 29 o de 19. Todo depende, ¿no? A veces me visto como si tuviera 19. Este, y el día de hoy, bueno, he estado haciendo varios videos acerca de temas de arquería, porque ese es como que mi recién encontrada pasión, ¿no? La arquería. Y por aquí en TikTok allá hay algunos videos al respecto, pero en esta ocasión no voy a hablar de arquería, no va a ser el tema, ni de qué significa, ni para mí, ni... Voy a hablar de algo que está muy vigente en estos días, que estamos a finales de octubre, se acerca noviembre y viene pues el Día de los Muertos, ¿verdad? El Día de los Muertos, como se le conoce aquí en México. Entonces, el tema del día de hoy que yo quiero empezar a hablar, el primer tema que yo elegí para este video, para empezar a hacer este tipo de videos, es precisamente la idea de la muerte física, la muerte del cuerpo. Pero no desde un punto de vista escatológico o morboso o ni siquiera triste, ¿no? Sino más bien filosófico, mm, existencial. Yo pienso que la muerte como tal, como desaparición de este cuerpo de células de carbón y de huesos y de sangre, la desaparición de este cuerpo no es el final de la vida eh, eh, como nosotros la conocemos. Más bien yo considero que es la culminación de esta representación, de este personaje que vino a representar como si fuera una obra, ¿no? Que es nuestra vida. Y como todas las obras como las de teatro, como las de cine, pues todas tienen un principio, un clímax y un final y una moraleja y un mensaje. Yo así es como veo la vida y así es como veo la muerte física. Eh, pero sé que a mucha gente le inquieta, ¿no? El tema de la muerte física. Es como si en esta sociedad nos enseñaran como si fuera un tabú, ¿no? Como si es algo de lo que se evita hablar, porque es un tema triste, es un tema oscuro, es un tema que, que, que quisiéramos evitar a toda costa y negarlo, y entramos en una negación, cuando en realidad
Lo que yo considero es que deberíamos entrar en una aceptación total de ese hecho, ¿no? Porque, número uno, es ineludible. O sea, aquí no se salva nadie. Nadie sale vivo de aquí. Pero lejos de entristecernos, debería de motivarnos. No la muerte física en sí, sino la conciencia plena de que tenemos una finitud y de que tenemos un, una fecha de caducidad. En el instante en que reconocemos que tenemos una fecha de caducidad, como que la manera como utilizamos el tiempo que estamos aquí, pues empieza a cobrar una dimensión diferente, empieza a tener más intensidad, empieza a tener, empezamos a tener más cuidado en qué utilizamos nuestro tiempo, en qué utilizamos cada latido que nos es regalado. Y bueno, teniendo como antecedente que voy a hablar del tema de la muerte, voy a ahora anunciar, ahora sí, el nombre de esta serie que quiero empezar a hacer. Esta serie se va a llamar Universos de Papel. ¿Qué son los universos de papel? Los libros. No, no. Aquí en este, bueno, aquí de este lado me parece como volteado. Bueno, es que voltea, aquí en el teléfono voltea el título, no sé si aquí también, creo que en Facebook no, se llama In My Own Way. Bueno, este libro es la biografía de alguien a quien yo admiro mucho, como filósofo, como escritor y como guía para la vida. Para mí es la culminación de, de esas búsquedas que yo había estado haciendo durante tanto tiempo. Buscaba yo a alguien vivo o muerto a quien yo pudiera escuchar y entender de una manera tan clara que no deja lugar a duda. En este caso, este autor se llama Alan Watts. Es Alan Watts. Aquí tienen una foto de Alan Watts. Foto de Alan Watts. Este señor dejó este plano de existencia hace ya muchos años. Él se partió de aquí el 73. O sea, ya tiene bastantes años que salió. Sin embargo, dejó muchos libros, dejó muchas grabaciones, dejó muchas conferencias que se convirtieron bueno, las conservaron y las convirtieron en una biblioteca electrónica y todavía se utilizan en muchos lugares como audios para diferentes cosas y como una gran fuente de pues sí, de conocimiento, pero sobre todo de inspiración para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver Alan Watts con un libro, con un universo de papel? Pues les voy a explicar. Alan Watts, él hablaba de lo inefable, o sea, de eso que es muy difícil de escribir con palabras. Pero él tenía una facilidad increíble, bueno, la sigue teniendo porque todavía se escuchan los audios, una facilidad increíble para hablar de temas profundos, tan profundos precisamente como la muerte, entre otros. La muerte, la vida, el cosmos, la existencia, la conciencia, eh, el espíritu, pero no en el sentido religioso, sino en esa parte sutil del ser humano que nos hace ser lo que somos. La naturaleza, los misterios de la vida cotidiana, inclusive algunos aspectos mundanos, ¿no? Como por qué nos vestimos como nos vestimos,
por qué hacemos lo que hacemos, en fin. Él hablaba de muchas cosas, pero sobre todo, Alan Watts es conocido por hablar de una manera increíblemente magistral de la muerte física. Entonces, yo, el día de hoy, en el universo de papel que elegí para el día de hoy, la idea, les voy a explicar la mecánica. La mecánica es muy simple. Yo escojo un libro, que en este caso es In My Own Way, que es la biografía. Muchos de ellos están en inglés porque así es como leo yo. Entonces voy a escoger un libro y voy a leer una frase de ese libro. Y la reflexión que vamos a hacer en estas sesiones de Facebook Live y de TikTok va a ser sobre precisamente sobre la frase de Alan Watts que tiene que ver con el tema de hoy. En este caso es, repito, es la muerte. La frase de Alan Watts dice, mucha gente se preocupa por el qué sea o cómo será el irse a dormir y jamás despertar. Yo les pregunto a ellos, más bien deberían imaginarse cómo sería el haber despertado después de nunca haber dormido. ¿Eh? Fíjense bien. Más bien la pregunta es al revés. ¿Cómo será el despertar después de nunca haber dormido? ¿Se fijan cómo Alan, con sus palabras, voltea la premisa de ver hacia el principio, de dónde venimos? ¿No? Entonces, mucha gente piensa que al morir, el ser o el nombre o este personaje regresa pues a la nada, desaparece y ya no hay más. Never. Sin embargo, si ustedes hacen memoria, se regresan en su infancia hacia lo más, hacia las últimas memorias que tengan, las más antiguas, va a llegar un momento en que ya no va a haber, va a estar en blanco, y ya no va a haber nada, porque es imposible. Y si se van más atrás, tratan de pensar en, híjola, y cuando estaba en el vientre de mi mamá, y cuando fui concebido, y esto, y se van más atrás, bueno, esa también es la nada. Esa precisamente es la nada. Es decir, hay una nada antes de ustedes y una nada después de ustedes. Pero, ¿qué pasa cuando comprendemos eso? Si no había nada o si, no o si estábamos en la nada antes de nacer, entonces quiere decir que surgimos de la nada. Entonces la nada en realidad es una fuerza, es una fuerza creadora, es una fuerza creativa que da vida, que hace que las cosas florezcan por sí mismas, que es como lo define la filosofía del Tao, ¿no? De la cultura china, es todo ocurre por sí mismo, incluyendo nosotros. Nosotros ocurrimos por nosotros mismos, venimos de esa nada, que no, en realidad no es una nada, es un espacio de donde sale todo lo que existe. Volvemos a él y si ocurrió una vez, puede volver a ocurrir otra vez. Si nacimos una vez, podemos volver a nacer otra vez. Entonces, esa reflexión del nacer y del morir que hace Alan Watts, definitivamente siento yo que en mi caso en particular, por lo menos, me ha cambiado pues casi todo. Me ha cambiado la vida. En la vida, um, mi vida emocional, mi vida existencial me la ha cambiado de una manera tal en la que yo ya, al tomar conciencia de que
pues tenemos una fecha de caducidad en por lo menos en este cuerpo. Todas esas cosas que nos parecen importantes, ¿no? Cualquier cosa. Puede ser, no sé, que se nos descompuso el carro o que se nos pasó pagar la tarjeta de crédito o que nos peleamos con el vecino o que se me perdió mi iPhone. O sea, cualquier cosa que nos pueda ocurrir. O que está el presidente fulano y uno quería ese y yo quería otro. O que en tal lado hay una guerra por allá y porque se andan peleando por lo que sea. La comprensión de mi finitud me hace ver todos esos hechos desde una perspectiva como si los estuviera viendo yo como espectador. Es decir, yo o este yo que soy veo lo que está ocurriendo, pero no tiene que ver conmigo. Y a la larga todo eso no va a importar, todo eso va a desaparecer junto conmigo. Va a desaparecer, vamos a desaparecer. Pero no es una desaparición trágica, sino que es un cambio permanente. Es aquí donde se inserta la idea oriental de la impermanencia. Alan Watts en este universo de papel habla mucho también de la impermanencia, es decir, de que todo lo que pensamos que es duradero y que es para siempre, en realidad nada, nada es para siempre. Todo tarde o temprano va a desaparecer. Esta casa en algún momento del tiempo, a lo mejor hay un lote baldío, a lo mejor hay un hoyo, a lo mejor hay un volcán, no sabemos. Entonces, tener conciencia de esa impermanencia se me hace interesantísimo, porque aligera la carga, de verdad que aligera la carga. Aligera la carga porque eh, nos ayuda a lo que les decía ahorita de que nada de lo que importa, nada de lo que sucede realmente en unos 5, 10, 100, 200 años, o sea, no va a importar. Realmente no tiene sustancia. Eso no quiere decir que debamos de ser descuidados o de que en el presente, porque ahí viene la otra parte, ¿no? La otra parte viene, es verdad, no tiene importancia. Algún día no va a ser irrelevante y tampoco lo que ya pasó, ya pasó. Pero hay algo que se llama aquella hora, que se llama presencia, que se llama este momento, que es el único que tengo realmente, es el único que tienes tú, es el único que tienes tú, es el único que tengo yo. Este momento es el único que tenemos. Entonces, a pesar de sabernos finitos y a pesar de saber que pues algún día nos vamos a ir de este mundo, el estar enfocado en este momento, en este preciso momento, nos da mucha, pero mucha más claridad respecto a dónde debemos poner nuestra atención. Por ejemplo, en este momento, si ustedes se preguntan qué problema tengo, yo les diría, no tiene ninguno. No, ¿cómo no? Sí, ya tengo el recibo de la luz. No, no, pero en este momento, ¿qué problema tienes? No, es que mi suegra me cae gorda. No, pero en este momento, ¿qué problema tienes? En este instante, aquí, en este hora, en este momento, ¿qué problema tienes? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué problema? No, pues realmente ninguno. Ahí está el meollo del asunto. De que en realidad en este momento, siempre que es este momento, pues no hay tal problema. Si llega un punto en que nos pasa algo que digamos, tenemos que hacer un pago, por decir algo, o tenemos que tomar algún alimento o alguna medicina, decimos, bueno, en ese momento, ese va a ser nuestro presente. Y si la pregunta la hago en ese momento y digo, ¿cuál es tu problema o qué estás haciendo en este momento? Vas a decir, es que me estoy preparando porque voy a comer, voy a
tengo que comer ahorita, a comer ahorita porque tengo que salir a hacer un viaje. No, no, pero ahorita, ¿qué estás haciendo ahorita? Bueno, estoy con esto. Ahorita estás comiendo, enfocándose en el presente. Entonces, para comprender bien esa parte, la, la idea de la muerte, de la finitud, pues es muy útil. Es muy útil porque nos ayuda a aligerarnos la carga, como les decía, ¿no? El, en estos días que se celebran supuestamente los días de muertos, eh, que yo no sé por qué le llaman celebración, porque realmente no hay nada que celebrar. Yo pienso que el mexicano dice reírse de la muerte, pero yo tengo la teoría o la tesis de que no es que se ría de la muerte, es que en realidad le tiene miedo. Y esa risa, ese humor o esa fiesta o esa comida o todo eso que se hace es como un, un paliativo para evitar sentir ese dolor o ese miedo que nos provoca el hecho de morir. Entonces lo disfrazamos de alegría. Es como el payaso que eh, cualquier payaso, ¿no? Que se pinta la cara, se maquilla y hace cosas chistosas para hacer reír a la gente y la gente piensa que el payaso es muy feliz y resulta que no es así. Cuando se quita su maquillaje, cuando se convierte en la persona que es otra vez de nuevo, pues vuelve a su miseria, vuelve a su tristeza, a sus circunstancias, a sus miedos. Y todo eso es normal, es humano. Yo no estoy diciendo, no digo que sea malo. Todo eso es real y eso es humano. Pero ya para cerrar ahorita esta primera participación de este universo de papel, eh, me gustaría dejarlos con lo siguiente. Eh, no importa cuántas vueltas al sol le hayan dado a ustedes ya, las que sean. Ese pensamiento reemplácenlo con cuántas vueltas más le quiero dar al sol, cuántas vueltas más me gustaría darle al sol y qué pienso hacer con cada segundo de ese tiempo. También Alan Watts dijo en alguna ocasión que siempre estamos a un latido de la muerte, siempre. Siempre estamos a un latido de la muerte. Reflexionen sobre eso, es un latido, nada más un latido, se basta un solo latido, o sea, el último, y ya, eso es lo único que nos separa de la muerte. El corazón está latiendo, y mientras eso ocurra, yo creo que sí debemos, vale pues el detenerse y pensar en qué voy a usar mi tiempo, en qué lo voy a usar, en beneficio de quién, eh, cuál va a ser mi legado, qué huella voy a dejar y finalmente, cómo quiero vivir, porque finalmente es mi vida, es mi vida, es su vida, es tu vida, no es la de nadie más. Cero expectativas para los demás. Es tu vida, es tu vida. Vívela bien y como como una frase que vi hace poco, que hay personas que mueren a los 25, pero los entierran a los 90. Ahí se los dejo de tarea. Hay personas que mueren a los 25, pero los entierran a los 90.
Buenas noches amigos, gracias por esta atención y espero que, bueno, vamos a ver si podemos seguir haciendo más estos videos. Hasta luego.